En su tiempo este caso fue muy sonado en Alemania, lo que sería raro de no ser porque fue un caso especialmente desconcertante. De otro modo, la historia se habría perdido entre los tantos documentos y anécdotas que se mantienen en secreto dentro de las cárceles y que nunca llegan a salir a la luz. Sucedió en 1937, en la prisión más grande de Alemania, la prisión de Staffheim, en el distrito de Geising, Múnich. Esta prisión es de por sí famosa por haber ejecutado con guillotina a múltiples presos, y eso ya es bastante oscuro. Pero lo que muchos no han oído es lo que pasó a un prisionero llamado Kurt Kaufmann. Así que permítanme servir de relator y ponerles al día. Desde 1930 se había abierto un caso para las autoridades policiales. Se habían reportado varias personas desaparecidas de manera simultánea. Y tras el paso de cierto tiempo, la investigación las señaló con fallecidas. Sin embargo, parecía obvio que esas muertes estaban vinculadas de alguna manera, y la gente no tardó en suponer lo peor. Por las calles de Berlín se corría la voz de un posible asesino en serie viviendo entre los ciudadanos. Finalmente, las sospechas de todos se confirmaron. El 20 de junio de 1931, la justicia sentenció a Kurt Kaufmann a prisión. La razón: Kaufmann era el único viviendo en la zona cercana al lago Müggelsee, en el cual la policía había encontrado nada menos que 6 cuerpos, cuyo estado horrorizó y confundió a la vez a los investigadores. Los cuerpos estaban completos, pero mostraban enrojecimiento e hinchazón en varias zonas. Por supuesto, era lo de menos. Lo verdaderamente extraño estaba en sus órganos internos. ¿Qué tenían? Esa es la cuestión. Los órganos internos no estaban. No es que todo hubiese desaparecido. A unos les faltaba uno o ambos riñones, a otros el páncreas, a otros parte del intestino. Sea como fuere, todos compartían la misma singularidad, y lo que es más, no tenían ni idea de cómo los habían extraído. No había incisiones, heridas, marcas de costura o tan siquiera moratones. ¿Cómo había sido llevado a cabo semejante crimen? Era para todos un misterio. Según los testimonios, Kaufmann se declaró inocente y sostuvo que no tenía idea de quiénes eran las víctimas, ni de quién había realizado tal atrocidad. Y a pesar de que se le interrogase sobre lo ocurrido, del por qué y del cómo, Kaufmann no respondió, alegando que él era libre de toda culpa, de que aquello era todo un error y de que había sido inculpado. Aún así, el juicio se mantuvo y Kaufmann fue sentenciado. Pasaron algunos años mientras él cumplía su condena y aún seguían tratando de resolver aquel asunto. Llegaron a considerar que algún parásito o sustancia en el lago se había filtrado al interior de los cuerpos y había deshecho sus órganos internos. Pero la teoría fue descartada muy pronto, pues las personas no habían muerto en el lago, sino antes de ser lanzadas en él. Finalmente desarrollaron la teoría de que Kaufmann había usado en sus víctimas algún tipo de químico corrosivo que había carcomido su interior. Esto, sustentado por los diferentes compuestos farmacéuticos encontrados en su morada, se acordó como la explicación más razonable, aunque no podían comprobarlo en los cadáveres en aquellos años por su estado deteriorado. Eran suficientes pruebas para darle la pena de muerte. Mientras tanto, el preso recibió crueles tratos dentro de la infame prisión.
Su continua resistencia al control interno le consiguió malas pasadas, y en especial, el jefe de seguridad se había ensañado profundamente con él. En el 36 fue trasladado a una celda de máxima seguridad conocida dentro de la penitenciaría como Der Kloake, y que era una verdadera referente de la crueldad. La crueldad. Incluso si se trataba de un criminal. El prisionero era confinado a esta celda, atado de manos a la espalda y alimentado únicamente por un tubo que se extendía del exterior a su boca. La celda era impenetrable y la única llave la tenía el jefe de guardias. La fecha de ejecución se había fijado para un 20 de septiembre del año 1937. Al día anterior de su ejecución, 2 guardias fueron a su celda para hacer las preparaciones. Abrieron Der Kloake, pero en su interior yacía un hombre que ya había sido juzgado. Kurt Kaufmann estaba muerto. Su cuerpo estaba enrojecido e hinchado, y lo demás, bueno, lo podéis deducir. Sus órganos no estaban. A día de hoy no hay experto que pueda explicar cómo murió Kaufmann, siendo que su celda estaba reforzada al punto de, bueno, ser impenetrable. ¿En qué momento, quién o qué entró y acabó con la vida del ya desdichado Kaufmann? Su incógnita era tal que la historia pasó de preso en preso, de guardia en guardia y de boca en boca. Una extraña pero fascinante anécdota que se escapó de la confidencialidad. Tengo una pregunta para vosotros, los que me estáis escuchando. Si Kaufmann estaba aislado, custodiado las 24 horas del día, si se investigó a cada guardia que tuvo que ver con él sin hallar culpable a ninguno, ¿quién o qué mató a Kurt Kaufmann y a las otras 6 personas? Bueno, para acabar el relato, resulta que cuando vieron la oportunidad de examinar el cuerpo de Kaufmann recién fallecido en las mismas condiciones que las víctimas del lago, no encontraron pruebas de ningún componente químico extraño. Y concluyeron que la teoría de el corrosivo era incorrecta. Sus almas son mías.